Bienvenidos al segundo vídeo de la serie Cómo jugar a Zoner, en la que si tanto conoces Zoner como si no, vamos a enseñarte aspectos que te permitirán sacar el máximo partido al juego. Si no has visto el primer vídeo en el que introducimos este juego, os recomiendo que lo veáis. Aquí os dejo el enlace del vídeo. En este segundo vídeo de la serie vamos a hablar de uno de los aspectos claves del juego, la batalla de los nodos. Pero antes de nada os recomiendo que os suscribáis para que estéis atentos de cómo va a continuar esta serie. En primer lugar, ¿qué son los nodos y cómo podemos acceder a ellos? Como ya sabéis, en Zoner los recursos son limitados y estos se encuentran en manos de una supercorporación que los quiere utilizar para sus fines. Nuestro objetivo, irrumpir en sus instalaciones y hacernos con ellos. Para entrar en estos nodos necesitaremos desplazarnos por el mapa de nuestra ciudad utilizando el GPS hasta que nos adentremos en uno de estos nodos. O también podemos hacerlo a través del menú de arena. Pero recordad que estos intentos son limitados. Cuanto mayor sea nuestra puntuación de Elo y por lo tanto nuestra posición en el ranking, más difícil serán estos nodos y los enemigos que encontraremos en ellos. Para enfrentarnos a los enemigos de mayor dificultad necesitaremos crearnos un mejor equipo, pero eso será algo que entraremos en próximos capítulos. Antes de entrar al nodo, tendremos la posibilidad de equiparnos con nuestro mejor equipo y dotar de vitalidad al personaje, para estar mejor preparados para entrar al nodo. Una vez estemos preparados, solo tendremos que darle al botón de comenzar. Una vez hecho esto, apareceremos en medio de un campo de batalla. Para desplazarnos, utilizaremos el joystick izquierdo y para apuntar y disparar el joystick derecho, que están representados por cada uno de los lados de la pantalla. Dentro del minijuego encontraremos 4 tipos de objetos: los obstáculos, los enemigos, el minijuego se acabará cuando los derrotemos a todos, recursos que nos permitirán craftearnos mejor equipo, y las bases, que nos permitirán escapar si no nos encontramos preparados para el desafío. El juego acabará en 3 casos. El primero, si escapamos utilizando las bases. El segundo, si los enemigos nos derrotan. En estos 2 casos perderemos puntuación de Elo. Y el del tercer caso, si derrotamos a todos los enemigos. En esta situación podremos conseguir de 1 a 3 estrellas, en función de los recursos que hayamos recogido durante la partida. En cuanto a la interfaz del usuario, encontramos 3 elementos. El primero de ellos, podemos ver nuestro equipo, es decir, nuestra arma y nuestra munición, y cuál es su nivel de desgaste. En el segundo, podremos ver nuestra puntuación. Y en el tercero podremos ver los recursos que hemos ido recogiendo a lo largo de la partida. Una vez acabemos la prueba aparecerá un panel con estadísticas. Tenéis que estar atentos porque en ocasiones nos aparecerán eventos que os permitirán multiplicar por 2 los recursos que habéis conseguido durante la partida. Actualmente estamos desarrollando este aspecto del juego, es decir, la batalla de los nodos. Si crees que tienes una idea que te gustaría que implementásemos, déjanosla en los comentarios o a través del panel de feedback dentro de la aplicación. ¿Y tú conseguirás ser el siguiente gran Zoner? Un saludo y hasta la próxima.